¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Así es, como decías vos recién, si esto que vamos a mostrar ahora surgiera en cualquier otro país del mundo, probablemente estaríamos hablando de un escándalo sin precedentes, porque es realmente muy, pero muy grave que el Estado ponga al servicio de la política sus herramientas. Estamos hablando de los datos de AFIP, estamos hablando de los datos de ANSES en cuanto al salario, lo que cobra cada uno, y estamos hablando de los resultados electorales y los sondeos de campaña de acuerdo al gobierno. A ver, ahora vamos a mostrar por qué está prohibido y qué pasa en otros países. Pero acordate que la semana pasada se enojaron y dijeron que era ilegal saber los datos de cuánto blanqueó el hermano del presidente. No se pueden conocer uno por uno los datos de ANSES, de AFIP, son datos tuyos, secretos, reservados. Bueno, lo que te va a contar Juan Amorín es que los usaron para la campaña. Así es, como toda herramienta tecnológica se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. En este caso, el Estado los utiliza, no sé si para hacer el mal, pero sí para hacer algo que es completamente ilegal, y nos ampara la ley cuando decimos esto, no es una opinión nuestra, que es utilizar datos del Estado, de los organismos fiscales, de los organismos previsionales, en favor de su partido político. Sí. Lo que vamos a ver ahora es un mapa, una herramienta tecnológica diseñada por el Ministerio de Producción, que conduce Francisco Cabrera, que mezcla datos de AFIP, de las empresas de AFIP, con los salarios. Eso se desglosa en cada uno de los distritos y a partir de ahí vamos a ver cómo tienen los resultados electorales de 2015 cargados en la provincia de Buenos Aires. Así vas conociendo tu electorado. Tenés una mejor radiografía para trabajar en la campaña sobre tu electorado. Claro, por ejemplo, con datos privados, secretos. Vamos a ver, no sé, Roberto Navarro vive en La Matanza, tiene 51 años... y va a haber un perfil del elector de La Matanza. Bueno, ¿quién ganó ahí? ¿Cuántas empresas hay? ¿Qué salario promedio hay? Bueno, vamos directamente a ver entonces en exclusiva en Economía Política el mapa en el que se basó el gobierno para llegar a obtener un buen resultado. Un resultado que claramente, acorde a las políticas de la situación económica, no parecería... Esto también es un secreto. Es decir, el gobierno no sabía que esto se iba a filtrar y que nosotros íbamos a poder mostrarte el mapa tecnológico que armaron con esos datos, ¿no? Así es, se llama GPS productivo. El detalle es que todos los empleados, o la mayoría de los empleados del Ministerio de Producción, pueden acceder a él, pero solo los ministros y los alto rango de Casa Rosada tienen acceso a la última parte, que es la que mezcla los datos electorales, que ahí es donde está claramente la trampa. No estamos hablando de un gris legal, estamos hablando de algo completamente ilegítimo, que es poner las herramientas del Estado en función de tu partido político para obtener un resultado en las elecciones. Lo que vemos acá es el rubro, digamos, las distintas categorías que tiene este mapa. Veíamos antes empresas, ahora vemos empleo y salarios. Ahora después los vamos a ir combinando y vamos a ir jugando para mostrarle al televidente de qué estamos hablando. Una herramienta se llama Inserción al Mundo, donde cuando se aprieta te marca en el mapa donde hay empresas exportadoras, donde hay empleo asociado a las exportaciones. Fíjate el grado de tecnicismo y de detalle que ya estamos manejando. Las condiciones socioeconómicas, esto se obtuvo de los datos del último censo, los hogares con necesidades básicas insatisfechas y el nivel educativo de cada uno de los distritos. Por si alguien no lo entiende, no es que tienen el promedio en Argentina, no. Lo tienen uno por uno, ¿entendés? Ese es el manejo del electorado, así se maneja el electorado, teniendo todos tus datos personales. A ese nivel llegan, entonces saben cómo hablarte a vos en una campaña. Así es, después cuando empecemos a repasar, y al que está del otro lado lo invitamos a ver, es realmente perverso ver, por ejemplo, cómo en los lugares donde da un hogar con necesidad básica insatisfecha muy alto, un alto índice de hogares con necesidades básicas insatisfechas, cómo después van los políticos y repiten el discurso orientado a eso. A decir, tenemos que generar cloacas, condiciones dignas para todos. Y después van a otro barrio y dicen, bueno, acá qué nivel de aceptación tenemos, hacemos otro tipo de políticas y otro tipo de anuncios. Todo esto con plata del Estado, ¿no? Acá es donde directamente ya no hablamos de grises, sino de algo negro, muy oscuro, que es el uso de datos electorales. La solapa se llama datos electorales. Cambiemos en amarillo, fíjate lo referencial al partido político, y acá hay una explicación muy escatológica, y es literalmente lo que me dijeron. El Frente para la Victoria está en marrón por el color de Acaca. Literalmente, fíjate el grado de no me importa absolutamente nada, utilizo las herramientas del Estado a mi gusto, y encima ya hago, digamos, no me importa absolutamente nada, denigro al partido político opositor. Vamos a ver entonces qué datos tienen cargados. Estos datos electorales fueron cargados en la provincia de Buenos Aires, en la madre de las batallas. Hace
2 meses que Juan me dijo, estoy atrás de esto. Era muy difícil de conseguir, es un gran secreto del gobierno, es absolutamente ilegal. Si viste House of Cards, después te vamos a mostrar un pedacito. Digo, caía el presidente, se enteraban que hacía esto. ¿Sí? Esto está absolutamente prohibido, por eso costó mucho conseguir la información y conseguir el mapa. Esto es lo mismo que tienen ellos, ¿eh? Hubo una reunión el sábado, creo. El sábado y el día jueves también se presentó Con este en tema. Gabinete Ampliado esta herramienta, y obviamente cuando presentan la herramienta no muestran esta parte que tiene los datos electorales, lo muestran como, bueno, hicimos acuerdos con AFIP, con ANSES, con el RENAPER y logramos esta herramienta para poder hacer anuncio de inversión, etc. Lo cierto es que eso es un disfraz para después el presidente y los grandes asesores sentarse con este mapa y decir, ah, bueno, acá hay tantos hogares con necesidades básicas insatisfechas, vayamos a hacer anuncios, vayamos a transformar este marrón caca, literalmente explicado por gente del Ministerio de Producción, en un amarillo Cambiemos feliz. Vamos a ver entonces la primera comparación para entender cómo funciona este mapa. Tenemos los partidos políticos pintados con sus respectivos colores, con los colores que eligieron arbitrariamente, los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Fíjate cómo en el conurbano se tiene mucho, hay muchísimos hogares con necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es lo que hace el gobierno durante la campaña? Ir a hacer anuncios relacionados a esto, justamente a ese tipo de lugares. Que todo hace, con eso maneja las redes sociales y apunta a esos lugares. Puedes hacer lo que quieras. Digo, a mí me dijeron que en esta villa de Rosario, donde termina ganando Cambiemos, cuando le llevan los alimentos las últimas 2 semanas a la gente que tenía hambre, le llevaron los alimentos que suelen comprar en el supermercado del barrio. Los tipos tienen los datos de los tickets de los grandes supermercados. Les compran esa data y la utilizan electoralmente. Bueno, hay muchísimos acuerdos del Ministerio de Producción y de otros ministerios que justamente van por ese lado. El Ministerio de Producción tiene un grado de detalle a través del programa Precios Claros en este sentido que es impresionante y esos datos también se compran, hay que decirlo. Ahora te relaciono, hicimos un juego más. Mezclamos. Entonces, resultados políticos en 2015, hogares con necesidades básicas insatisfechas y le agregamos anuncios de inversión. Fíjate cómo los anuncios de inversión están muy relacionados a los puntos donde necesitan atraer votantes, donde necesitan desarrollar... Donde está el marrón, donde estaba el kirchnerismo, ahí van. Y si vos con el mouse te parás, esto no lo van a poder ver en este momento, porque es una recreación esto. Si vos te parás con el mouse, te dice puntualmente anuncio de inversión 54. Lo abrís y te detalla cada uno de los anuncios de inversión. Por eso decimos que esto ya está individualizado, que directamente pueden decir, bueno, vos vivís en La Matanza, tu tipo de voto es este, este nivel educativo tienen alrededor de donde vivís. Acá necesitamos hacer este tipo de anuncios de inversión. Y eso también les permite tener una llegada distinta a los votantes, no solo en las redes sociales, sino también cuando van a hacer los timbreos, cuando van a hacer la campaña, cuando deciden dónde realizar inversiones. Por eso también decimos que esto es utilización del Estado en función de un partido político específicamente. Esto, ellos trataron de hacerlo legal. Todo el mundo lo sacó cagando. ¿Cómo van a utilizar los datos tuyos? ¿Vos querés que se sepan tus datos de ANSES, tus datos de AFIP? No. Bueno, por eso está absolutamente prohibido que el Estado los conozca. Bueno, conoce todo. Conoce todo lo tuyo. Así como conoce todo lo que haces en redes, como conoce lo que buscas en Google, como conoce la compra que le haces al supermercado, como conoce los datos del supermercado cerca. Y en el caso de las villas les manda la comida que le gusta a la gente. Hemos llegado a nivel de manipulación casi quirúrgica, hecha con mucha astucia, pero con una base absolutamente ilegal. Esto es un enorme delito. Esto es un enorme delito. Bueno, me pongo un poco en abogado del diablo en este sentido y vamos a suponer que la utilización de datos georreferenciales, que ya de por sí es un gris, no existe una ley que te avale para hacer este tipo de acuerdos y utilizar, mezclar todos estos datos. Pero vamos a suponer que está todo bien, que se permite, que está bien georreferenciar, las empresas georreferenciar el salario promedio. Ahora te voy a mostrar el nivel de detalle que tienen sobre cada una de las empresas y seguro que del otro lado te vas a sentir identificado y vas a decir, ah, ahí estoy yo, mirá todo lo que saben de mí. Ya cuando llegamos al punto de datos electorales, no hubo ninguna fuente. Obviamente consultamos a todas las fuentes. Como te decía, 2 meses estuvimos laburando para presentar este informe. Cuando vos consultás a las fuentes sobre ese punto, sobre el eje de datos electorales, te dicen, no, ahí ya directamente no se puede justificar, porque no existe, no debería existir la palabra cambiemos en ninguna dependencia del Estado. Se supone que son oficialismo, que son gobierno, no un partido político. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de la localización de empresas, lo que te mostraba, lo que te prometía recién.
fíjate, vos tenés la provincia de Buenos Aires desglosada, todo amarillo y marrón. Vamos a abrir, por ejemplo, La Matanza. Lo abrimos, tenés toda esta localización de empresas. Vamos a hacer clic en una empresa cualquiera, obviamente le blureamos los datos para que no se puedan leer con claridad. No, nosotros sí protegemos los datos. Nombre de la empresa, Pirulo, sociedad anónima, quit, responsable inscripto, es decir, su condición frente al IVA. Salario promedio. La facturación, los empleados y el salario promedio de cada uno de los empleados. ¿Por qué el gobierno necesita saber el salario promedio de cada uno de los empleados en un partido donde se votó mayoritariamente al Frente para la Victoria? ¿Por qué mezcla esos datos? Bueno, probablemente si estás del otro lado vas a empezar a analizar y vas a decir, por eso vinieron a decir esto al barrio, por eso anunciaron tal o cual obra. Bueno, y te juego un poco más. Si este mapa hoy está pintado con los distritos donde ganó Cambiemos en las PASO de 2017, es cambiar un Excel nada más. Por eso te digo, la herramienta es muy buena, está muy bien hecho. Lo cierto es que mezclaron con datos electorales algo... Lo cierto es que es un delito. Un delito. Un delito y vamos a ver la ley que prohíbe justamente el delito. Porque la ley de protección de datos personales, 25.326, lo impide. El artículo 4, los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que se le equipare de acuerdo a las circunstancias. Es decir, no nos preguntaron si queríamos que supiera dónde trabajamos, cuánto ganamos, cuánto me descuentan de impuestos a las ganancias, si estoy jubilado, qué compro, qué no compro, qué hago. No, esto es un secreto. Hay una parte de la película House of Cards donde en un momento el tipo dice, bueno, si se descubre, dejo de ser presidente. Lo daba por hecho, si se descubría que estaba haciendo eso, ¿no? En un momento que se daba por perdido, encuentra a alguien que puede conseguir esos datos y... Iba muy mal en la campaña, también dio algo muy parecido. Fíjate, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Iba muy mal en la campaña, no vamos a spoilear a alguien que esté viendo House of Cards, pero sí le vamos a mostrar un pedacito de lo que sucede justamente con esto, con el tráfico masivo de datos personales. A ver, primero ves una reunión del presidente con el hombre que le va a hacer el trabajo sucio. Con los datos ilegales que busca, le dice cómo ir a un debate. Y en ese debate le dice qué palabras tiene que utilizar, que son las que reunió robando esos datos. En otro episodio se lo ve como desesperado, no sabían si matarlo al tipo que lo hizo, qué hacer con él. Creo que hicieron que se fuera del país. Se va a Rusia, sí. Se va a Rusia, porque si no cae el presidente. ¿Sí? Bueno, acá se van a enterar los que nos ven, o si mañana el canal levanta el informe y qué sé yo, difícil que caiga el presidente. Pero esto que está haciendo Macri es lo mismo que hizo ese presidente de House of Cards, que obviamente se basaba en lo que se dice que hizo Trump. Así es, exactamente. Bueno, hay muchas comparaciones con lo que se hizo en Estados Unidos jugando con estos grises en cuanto al tráfico de datos. Hoy todo esto está terminantemente prohibido. Se estima que los candidatos allá en Norteamérica lo siguen utilizando. Para entender un poco más, te lo voy a traspolar acá a Argentina, lo que veíamos recién. El gobierno, por ejemplo, con este mapa puede desarrollar que en Morón necesitan tal o cual obra y hacer toda una estrategia comunicacional que se oriente a ese tipo de situaciones. Que ANSES llegue más a los barrios, que se muestre más ANSES, que se muestre más publicidades del PAMI para la gente que vive en Morón. Por ejemplo, que se muestre más del Ministerio del Interior. Todo esto se llama tráfico de datos. Estuvimos hablando con Agustín Jiménez al respecto y estos son los detalles que nos contaba un especialista en el tema. Big Data es grandes volúmenes de información, o sea que cada vez que hay mucha gente hablando de un tema, se genera Big Data y después está en el uso que se le da a esa información para llegar a sacar conclusiones y detectar patrones o comportamientos. La tecnología nos ayuda a eso justamente, a entender de todo eso que se genera, qué podemos sacar de provecho y ahí empezar a trabajar con inteligencia de datos, tratando de que todo el mundo lo pueda entender, es escuchar a mucha gente, analizar qué es lo que dicen y ahí tomar decisiones. Puedo ver hasta a nivel federal, provincia por provincia o barrio por barrio, cómo impactó mi mensaje. La estrategia que se puede utilizar en Big Data sería, tengo distritos claves donde tengo que ganar un voto más que en otros lugares. Voy a escuchar previamente qué pasa en esos lugares, de qué habla la gente de esos lugares, vinculado a mi campaña o a la campaña general. Y cuando entiendo qué tipo de necesidades tienen, voy a generar un mensaje exclusivo para ellos.
voy a tratar de decir, bueno, ciudadanos de azul, por tomar un ejemplo, yo sé que a ustedes les preocupa el tema de la inseguridad. Para eso estas son nuestras propuestas. Muchas veces se cree, o en distintos países del mundo ha pasado, que se mezcla este accionar correcto con campañas sucias o que van a buscar data privada. La verdad que eso no es ni recomendable ni legal, pero sí sé que, como pasa en muchas campañas, puede haber algún tipo de técnica que sea un poco dudosa, pero bueno, ahí queda ya en la conciencia de cada partido. El peronismo, que se quedó en el siglo XX y no hace estas cosas, además, todavía no entiende cómo perdió en ciertos lugares. Nadie sabía que habían utilizado datos secretos. Es la primera vez que se cuenta. Datos que no se pueden utilizar. También sabemos que tienen forma de estudiar lo que sale en las redes. También sabemos que les compran los datos a los supermercados para saber qué se consume en cada barrio. Yo me enteré, después de ver este informe, que en el lugar muy humilde de Rosario, a donde yo fui, porque me dijeron que había madres que no podían darle de comer a sus hijos y que poco tiempo antes estaban construyéndose una casita, había ganado Cambiemos. Primero, mirá, te recuerdo el informe. Este es el barrio El Moderno, en los suburbios de Rosario, una ciudad rica. Acá nomás, a pocos kilómetros, hay una costanera de lujo. Hay barrios en los que viven muy bien, pero acá, en los suburbios de Rosario, se vive muy mal. Acá nuevamente, como en 2001, aprieta el hambre. Si no hubiera vecinos solidarios como estos, que le dan una copa de leche a los chicos a la tarde, no tendrían nada para comer. Vos me decías, empezaste hace un año, pero Sí. ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en el barrio? ¿Por qué pasó? Y porque la gente se fue quedando sin trabajo. En mi barrio cerraron roticerías, cerraron negocios chicos, almacenes, kioscos, verdulerías chicas. Ahora ve más gente vendiendo en la calle, lo que sea, cirugiando. Y la gente necesita, la escuchaba la nenita que estaba acá, la viste, que decía, quiero la leche. Los chicos toman la leche. Sí. Otra leche. Otra leche. Acá al frente hicieron un barrio que la gente entró con mucha aspiración. Fue hace 2 años atrás. Cuando entraron tenían 2 ranchitos y enseguida progresaron. Construyeron de material. Pero hoy no lo pueden terminar. ¿Por qué no lo pueden terminar? Porque se quedaron sin trabajo, porque no les alcanza. Consiguieron los datos de ANSES, que son secretos, consiguieron los datos de AFIP, que son secretos, hacen análisis de tus redes sociales y buscan palabras claves, una especie de espionaje. Compran los datos de los supermercados para ver qué se consume en tu barrio. Aparecen 2 semanas antes de las elecciones, pero te dan las cosas que vos solés comprar. Te mandan a tus redes las noticias que vos querés escuchar. Te dibujan la información de tal manera de convencerte según la forma en que vos te manejás. ¿Se puede hacer esto? Sí. Sí. Se está hablando en otros lugares del mundo. En donde se lo encuentre, el presidente cae. Es ilegal. Se dice que algunos presidentes lo han hecho. Macri lo hizo. Yo me preguntaba, ¿cómo ganaron en esa villa donde toda la gente me decía que estaba muerta de hambre? ¿Y qué hicieron? Bueno, 2 cosas me enteré. Una, que les dieron los alimentos que ellos suelen comprar cuando cobran algo, cuando tienen un manguito, los que les gustan, no cualquier cosa. Y dicen que esto te cambia mucho el humor, cuando vos sos de comer poco. Y otra, el manejo de las redes, casi científico. Otra que me contaron. Los candidatos a concejales de ese lugar los hicieron con marketing. Primero le preguntaron a la gente qué tipo de candidato les hubiera gustado. Hicieron focus group, les pagaron por hacer focus group. Y después les llevaron ese candidato. En uno de los casos es un ex jugador de fútbol. Datos secretos utilizados para ganar una elección. Manipulación pública.
todo eso es delito y todo eso está pasando. Y no solo en el sentido electoral, ¿no, Darío? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente esto que estamos viendo tiene una punta del iceberg y en realidad el pretexto por el cual se empieza a utilizar es algo que se va a presentar en los próximos días y que el jueves tuvo una presentación en la interna, ¿no? En esta reunión de gabinete ampliado que tuvieron en el Ministerio de Producción, porque lo que va a presentarse como una primera punta del iceberg que les decía es el GPS productivo. Ya hubo GPS le llaman. Claro, el mapa que vimos recién se llama GPS productivo, que ya había sido lanzado como GPS de las economías regionales y ahora se extendió. Sí. Y en las economías regionales vimos algo parecido a lo que va a pasar. Esta es la parte más legal, si se quiere, y es la que habla más de lo blanco, pero en la que pudimos ver en los últimos meses cómo es parte del relato, ¿no? Parte de, a ver, lo que contabas al principio, en la cuestión más social o de la violencia, la demonización, pero esto más de la economía, ¿no? Que siempre parece un poco más menos sensible porque se habla de números macro, pero que en el día a día es esto que veíamos recién en Rosario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, cuando se presentó en su momento lo del GPS productivo de las economías regionales, justo cercano en tiempo, habló uno de los coordinadores, del equipo coordinador, perdón, cercano a Marcos Peña, que es Gustavo Lopetegui. Sí. Él viene de empresas privadas, deporte, y habló sobre los que tienen que reconvertirse y los que están en una mala situación. Vamos a repasar primero lo que dijo Lopetegui para ver hacia dónde apuntaba el gobierno con este tipo de información. Y ahí tiene que haber una gran reconversión de plantas, ¿viste? Porque se han quedado produciendo una fruta que no es la que hoy pide el mercado. Entonces... Pero de todos los mecanismos que hay para mejorarlo. Y ahí lo que se necesita es una inversión en reconversión, porque la fruta que se produce depende, no todo, porque no se puede generalizar. Pero eso, lo que hay hoy es empieza a haber créditos que si vos haces las cosas bien, te van a hacer positivo reconvertir tu finca y poner variedades de las que hoy te pide el mercado, te paga más. Y los productores que están, digamos, casi con la soga al cuello, digo, no solo por política de ahora. Digo, es cuando más tenés que abusar el ingenio para mejorar la productividad y bajar los costos. Bueno, repasemos un poco entonces qué es lo que dice el gobierno. El gobierno está teniendo estos datos, ve dónde hay problemas, refuerza ahí parte de ese relato y trata de dar esa solución mágica, como hacía, por ejemplo, en los lugares donde hacía campaña, que iba también directamente con esa solución. Bueno, acá algo parecido que muchas veces los tomamos a la risa. Por ejemplo, Lopetegui recién muchos decían, se le escapó. ¿Cómo va a decir que hay lugares que son totalmente productivos y demás? No, claramente no se les escapa, sino que es parte de eso que tratan de profundizar. Bueno, la respuesta a esto, a los lugares que cierran, que ahora vamos a ver el número, es siempre parte de lo mismo que ya venían planeando. En este caso fue cuando Esteban Bullrich dijo algo que muchos tomaron a la risa, pero que estaba también planeado. Vamos a repasar lo que decía el candidato de Cambiemos. La verdad es que nosotros lo que buscamos, y lo dijimos acá como un objetivo, es que surja mucho el tema de emprender tu propio proyecto. Hay que ayudarlos a los bonaerenses y a los argentinos en general a generar estos proyectos propios. La ley de pymes va en ese sentido, va a facilitar la posibilidad. ¿Vos te imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mira, hay un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Son los mercados que está creciendo. ¿En Matanza? El otro día, en Matanza, en el conurbano. A ver, o sea, Esteban Bullrich sabía que en ese lugar tenía que decir eso porque tenía los datos que ellos recaban, que acá hay que decir esto. Claro, que aparte es lo que el gobierno dice, bueno, cierran tantas empresas o tienen tantos despedidos, esos son tipos que reciben, ¿te acuerdas que lo hablamos un par de veces? Reciben estos retiros voluntarios o indemnizaciones fuertes, y ahí es donde tiene que decir el emprendedurismo, ponete un parripollo como en los 90, una cancha de pádel, va y refuerza eso, porque hubo muchos retiros voluntarios y despidos de los fuertes en los últimos meses, y es ahí donde el gobierno va también a reforzar esa parte del nada de lo que dicen es lo que piensan, es lo que ellos saben que nosotros tenemos que escuchar. Sí, muchas veces ante algunos temas esperan a lo que dicen los sondeos, o focus groups si le quieren decir, que ya todos sabemos lo que es, lo que dicen los sondeos para saber qué opinan.
Claro. Algunos periodistas hacen algo parecido, pero lo cierto es que no habla de lo que... Por eso se contradicen tanto también en plazos cortos. Claro. Bueno, en este caso también pasó. Vamos a ver entonces cuál es el número o qué números maneja el gobierno de las pymes que están en crisis, las pymes que están con problemas y qué es lo que tiene que ver. Primero, ¿qué es lo que generó? Y esto el gobierno lo sabe, por eso cuando habla de este tema también refuerza la baja del consumo, efectivamente, el tarifazo y la apertura de importación. ¿Esto es lo que le dice el GPS a ellos? Esto es lo que, bueno... Eso ya me lo sabía yo igual. Esto te lo sabías, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que ahora tiene que ir y dar soluciones. Ahora, esto que veíamos recién es parte de lo que el gobierno apunta con esto de los retiros voluntarios. En este récord de los retiros voluntarios, Roberto, se llega a pagar hasta... por ejemplo, el 150% de la indemnización de algunos empleados. Esto que muchos empleados lo ven como algo favorable. Pero no queda como despido. No queda como despido, lo ven como algo favorable y en el mediano plazo, evidentemente, genera un problema a nivel nacional. Pero el gobierno en el día a día tiene esa solución. Ahora, vamos a ver cuáles son los números de la industria, que efectivamente estuvo teniendo unos 18 meses, 19 meses complicados. Y fíjate, la industria en crisis, 5.000 pymes cerradas, 10.000 comercios cerrados. ¿Esos son datos oficiales? Son los datos, claro, que están teniendo las pymes, que está teniendo la UIA y que está teniendo también el GPS productivo. A ver, con esto de... Bueno, para algo sirve el gran hermano de Macri. Por lo menos sabemos cuántos comercios cerraron. ¿Cuántos comercios? Y esos son los que están en el día a día. Claro. Ahora, esta unificación de estos datos es parte, y lo que queríamos mostrar en esta parte del segmento, del gran informe que hizo Juan, es cómo ese relato en la economía, eso se usa para construir algo y no solo en el día a día, sino en varios meses, que va modificándose, obviamente, depende cuando lean los sondeos, pero que lo van utilizando tanto en la economía como en lo social, como en lo político. En síntesis, digo, cuando uno pensaba, pero ¿cómo? ¿Son tan buenos haciendo campaña? Bueno, tienen algo que nadie tiene. Tienen los datos secretos. Lo que está prohibido manejar, lo que es un delito, yo supongo que va a haber una denuncia penal por esto que está contando Juana Morín y que suma también Darío Gaño, es un delito. Se hicieron de tus datos de ANSES, se hicieron de tus datos de AFIP, se hacen de tus datos de redes sociales, el resto lo compran de supermercados, de un montón de cosas más y arman una campaña a medida. Guarda que también no solo sirve para generar votos, sino para aniquilar a la oposición. Saber a dónde hay que decir cada cosa. ¿Sí? Eso está haciendo el gobierno.